Buenas tardes. A la pregunta de esta semana, relacionada al hecho de que la unidad formuladora sea la encargada de la formulación y a la vez de la evaluación de los estudios de preinversión y si esta situación mejora o no la calidad de inversión pública, creo que es importante remitirse a lo que señala la lectura de esta semana, en el sentido de que el impacto de la inversión pública en el crecimiento de un país depende mucho también de la disponibilidad de la supervisión a esa ejecución pública y a la observancia de las normas y de la reglamentación que justamente regula dicha inversión pública. De tal manera que a menor rendimiento de la inversión privada, menos especialización y por tanto menos crecimiento debido a factores como la corrupción o como justamente la supervisión deficitaria de parte del Estado. Hay que tener en cuenta que de acuerdo con las reglas de Invierte PE, la unidad formuladora elabora las fichas técnicas de los estudios de preinversión, registra las inversiones en los proyectos y también declara la viabilidad de los proyectos de inversión. Entonces, en la unidad formuladora recae la elaboración de fichas técnicas y la declaración de viabilidad. Esto es, una misma entidad, una misma oficina es la encargada tanto de elaborar el proyecto en todos sus, en todos sus aspectos, sustentarlo, dimensionarlo en términos de costos y a la vez declarar su viabilidad. Eso implica que en caso de haber algún error, por llamarlo de alguna manera, en la evaluación, en el diseño del proyecto, esto va a repercutir obviamente en la viabilidad y en el impacto que tenga esta obra en el peruano de a pie. Las normas de Invierte PE señalan además que son los proyectos complejos, los de más de 15 UITs, la que requieren estudios a nivel de perfil específicos que dimensionen el costo del proyecto y el proyecto en sí mismo, ¿no? En los demás casos se va a utilizar fichas técnicas estandarizadas, lo que implica entonces que el 50% de los proyectos, que son los proyectos de realmente envergadura, son elaborados y evaluados por una misma entidad, esto es, la misma entidad es juez y parte. Y eso puede tener un impacto en la inversión pública en la medida en que estos enforcement o estas medidas justamente de supervisión de parte del Estado no se ejerzan de manera correcta. Cuando entra la corrupción, cuando entran los intereses a formar parte del proyecto, este va a ser diseñado a medida. Si bien existen fichas estandarizadas para la otra mitad de proyectos, los que sí requieren de un nivel de especialización alto van a ser elaborados y evaluados por un mismo organismo. Entonces, si no existe una correcta separación de intereses y existen reglas de supervisión correctas, esto va a impactar de manera positiva en la inversión pública. Pero si esto no sucede, lo que vamos a tener son proyectos que adolecen de especialización y que no generan los impactos esperados en el sector público y por lo tanto tampoco en la población. Por esa razón, creo que es importante que exista una separación entre el que formula y el que evalúa y declara su viabilidad, de tal manera que sean dos filtros, el filtro de especialización del que elabora y el filtro de especialización del que evalúa, para que se pueda asegurar justamente la calidad de la inversión pública. Eso es todo.